Buenas noches, Dios les bendiga. Hoy día estamos listos una vez más para estudiar la palabra de Dios. Estamos por aquí acompañados de Melanie y pues estábamos aquí estudiando un poco referente a la clase del día de hoy, un poco más para ser más detallados. Y bueno, damos gracias a Dios por estar vivos, por poder contar con la bendición de la protección divina. Esta tarde pues tuvimos un pequeño inconveniente automovilístico y pues estaban nuestros nietos con nosotros y pues siempre se asusta uno de que la mente vuela que pudiese haber acontecido otra situación no muy favorable, pero gracias a Dios todos estamos acá, un poco doloridos, pero estamos acá bien. Gracias a Dios por eso. Entonces vamos a iniciar con el Salmo. Con un salmo para tener un tiempo de oración. El Salmo 16. Salmo 16. Como pueden escuchar, por aquí están mis nietos, contentos, corriendo, gracias a Dios, felices. Bueno. Entonces leemos en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, amén, amén. Vamos aquí, voy a mandar unas cuantas invitaciones. A ver. Bueno, listo. Salmo 16 dice: Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia, y de mi copa tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Este me recuerda mucho, esto está en mi corazón porque un pastor cantaba esta canción y es bien bonito. Dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Dice: aún en las noches nos enseña. Bego Vargas, Dios lo bendiga, buenas noches. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Está tremendo este también. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Voy a subrayar este con otro. Me mostrará la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Oramos. Vamos a pedir con el versículo 1 que nos guarde, porque en Él está nuestra confianza, y vamos a hablar a nuestra alma que reconozca que Dios es su Señor y que no hay nada, no hay para mi bien fuera de ti, o sea que el bien está en Dios. Señor, Padre amado, Padre santo, que estás en los cielos, pero que también estás aquí en la tierra, en estos momentos te pido que tomes control de este tiempo de estudio. Te pido, bendito Dios,
que nuestra confianza que esté puesta en ti, Señor, nos guíe por ese camino de justicia, por amor de tu nombre, por amor a ti, Señor. Queremos que siempre, Señor, día a día podamos confiar, Señor, para que tu protección esté sobre nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor. Nuestra vida, Señor, como esas cuerdas que cayeron ahí, Señor, sea atrapándonos, Señor, para estar en el deleite de tu presencia, Señor. Es el lugar de nuestro deleite, Señor. Estar delante de ti, de tu presencia, Señor. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Te damos gracias por los beneficios. Te damos gracias por los beneficios de cuidarnos, y no solamente a nosotros, Señor, sino a nuestras generaciones, Señor, a nuestras familias, a nuestros amigos, por aquellos que clamamos, Señor. Bendito Dios, enséñanos en la noche, Señor, podamos meditar, Señor. Tú nos enseñas, Señor, bendito Dios, por medio de sueños, Señor, o en el momento que estamos para dormir, saber de que podemos, Señor, bendito Dios, partir esa misma noche, Señor. Por eso te damos gracias, por poder meditar en ti, en la salvación que hay en ti, Señor, en tu Hijo amado. Gracias, bendito Dios, por el día de hoy, Señor. Gracias, gracias, Padre Santo. Gracias, mi Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Enséñanos esta noche, Señor, a través de tu palabra. Háblanos, háblanos. Nuestra mente está receptiva, nuestro corazón dispuesto y nuestra alma está ansiosa de seguir siendo limpiada y renovada a través de tu palabra. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pedimos, bendito Padre Celestial. Amén, amén, amén. Bueno, papá, Dios le bendiga. Buenas noches a mi mamá, Luz Mary. Por acá, vamos a hacer otra invitación por acá. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos al libro de Mateo. Vamos a estudiar el libro de Mateo. Vamos para el capítulo 10, pero vamos a retomar un poquito la parte del capítulo 9 sobre el final, porque les quería hablar sobre las sinagogas. Recuerdan que estamos terminando y oramos que a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Pero recorría Jesús todas las ciudades, decía, y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Tomen siempre muy en cuenta que Mateo siempre está señalando el evangelio del reino. El reino de los cielos se ha acercado, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y enseguida vamos a ver cómo Dios a sus discípulos les da ese poder también. Gloria a Patricia, buenas noches, saluda a su esposo. Entonces, Jesús sintió mucha compasión por la gente, y su respuesta refleja la gran misericordia de Dios frecuente y se está escrita en el Antiguo Testamento. Joana, buenas noches. Pero vio las multitudes que le seguían y dijo que eran un campo listo a la cosecha, y mucha gente está lista para darle su vida a Cristo. Si tan solo alguien le mostrara cómo hacerlo. Jesús nos dice que oremos para que se levanten obreros, y eso es lo que oramos. Y con frecuencia, cuando oramos por algo, Dios responde nuestras oraciones usándonos a nosotros. Prepárese para que Dios lo utilice mostrándole a otra persona el camino hacia Él. Y esto lo hacía, dice que lo hacía por las aldeas, por las ciudades, en las sinagogas. ¿Qué es una sinagoga? Es un lugar, puede ser como del tamaño de una casa, más o menos, una casa unos 50 metros cuadrados, y estaba con sillas alrededor y unas columnas, por lo general un tipo templo, pero pequeño, y había un lugar donde se guardaban los pergaminos con las escrituras sagradas. Y luego más al frente había un atril o una mesita donde estaba el libro que se iba a leer, o sea, el pergamino que se iba a leer, y ahí se paraba la persona que le iba a leer, si fuera el escriba, el maestro, el rabí, el fariseo, el sacerdote, pero debía de ser alguien que
que fuera reconocido por el principal de la sinagoga. Ese principal de la sinagoga era el que estaba encargado de la sinagoga, era el que estaba encargado de buscar los maestros. Y cuando un maestro no conseguía maestro para que enseñara, pues él era el encargado de enseñar las escrituras. En esa sinagoga se iban y se preparaban todos los niños, les enseñaban a los niños el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, y tenían que aprendérselo de memoria hasta los 12 o 13 años aproximadamente. Ellos se tenían que memorizar esos libros. Y las sinagogas se hicieron a raíz de que Jerusalén, donde estaba el templo, quedaba lejos de algunas regiones de Israel. Entonces ellos, para desplazarse, tomaba a veces hasta día, porque no era lo mismo. En este tiempo puede tomar unas horas en un carro, en un bus, pero en ese tiempo pues sabemos que no habían carros, no habían buses, no habían aviones, entonces había que caminar, y obligatoriamente sí se tenían que presentar una vez al año, y a veces algunos otros pues iban 2, 3 veces al año haciendo el esfuerzo de ir a Jerusalén, pero en realidad para el estudio del Pentateuco y de las Escrituras pues era muy necesario. Entonces por eso se establecieron estos lugares donde prácticamente el que estaba de pie era el que estaba leyendo los pergaminos, y todo el resto de la congregación o de las personas estaban sentadas en derredor. Todo el mundo estaba sentado. Hoy en día pues optamos a levantarnos, pues porque por el respeto al pastor o al sacerdote que en la liturgia dice vamos a parar para leer las escrituras como en forma de respeto. Pero si vamos antiguamente pues no se tenían que levantar, estaban sentados todos. El que se levantaba era el que iba a leer las escrituras. Y también si habían preguntas, inmediatamente las hacían. Maestro, esto y esto, y el maestro pues tenía que tener buen conocimiento de las escrituras para poder responder. Buenas noches, Lucelidia. Buenas noches, Marta Gómez, que también nos está viendo por aquí. Qué bien. Entonces, básicamente las sinagogas se hicieron por eso. Y Jesús dice que se la pasaba en las aldeas y en las ciudades enseñando en las sinagogas. Entonces, en una ciudad podía haber varias sinagogas, y pues las aldeas eran más pequeñas y también tenían sus sitios de oración. Esas sinagogas, como digo yo, podían hacer unas muchas más grandes, unas más pequeñas, pero era un centro de adoración y de estudio a Dios. Pero ellos tenían que ir cada año a Jerusalén a rendir culto y para hacer tiempo de sacrificios. A esos sacrificios podían ser sacrificios de paz y sacrificio por paga del pecado, donde llevaban era cordero según la posición económica. También podía ser una paloma, y lo que se requería era de que fueran sin mancha, y por eso nuestro Señor Jesucristo también se llevó ese título del Cordero de Dios, porque Él le habla como Cordero, porque en realidad el Cordero es el que quita el pecado del mundo. Entonces el Cordero era el que estaba tomando nuestro lugar. En el Antiguo Testamento pues el lugar de ellos, porque yo nunca sacrificé un cordero que tomara mi lugar, porque yo tuve el privilegio de que el cordero que tomó mi lugar fue nuestro Señor Jesucristo hace 2026 años atrás, que Él tomó mi lugar, porque yo por causa del pecado y usted por causa de su pecado era el que merecía la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y esa es la bendición que tenemos nosotros como cristianos, que alguien ya pagó el precio por nuestro pecado. Cuando nosotros nos presentemos delante del Padre, ese sacrificio es el que nos hará aceptos para entrar. Hola tía, buenas noches. Entonces, así, explicando lo de la sinagoga, entramos a la lectura del día de hoy, Mateo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, como los demonios, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano; Felipe; Bartolomé; Tomás; Mateo el publicano; Jacobo hijo de Alfeo; Lebeo por sobrenombre Tadeo; Simón el cananista; y Judas Iscariote, el que también le entregó.
Dari, buenas noches. Capítulo 10 de Mateo, versículo 5. Vamos ahí. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis. Tome esta instrucción en cuenta, que ahorita vamos a estar hablando de esto. Por el camino de gentiles no vayáis. En ciudades samaritanas no entréis, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esta es la primera orden que da nuestro Señor Jesucristo, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Bueno, entonces luego Jesús advierte que los discípulos serán perseguidos. Dice: aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Miren qué bonito. El Espíritu de Dios hablando en nosotros. El hermano entregará muerte al hermano. Wow. Y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado. Exactamente. Ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Oiga, tremendo. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién será ese? ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Eso subráyelo, y eso lo llena de valor a uno, porque vea, dice: a cualquiera
que me confiese delante de los hombres, también yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mire, este es un versículo que nos habla. Y cualquiera que me niegue, y aquí está la otra parte, dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disesión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Ahorita vamos a estar explicando todo esto. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Wow. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá. Imagínense, ya enseguida vamos a estar explicando todo esto. El que pierde su vida a causa de mí, la hallará. El que vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Y el que reciba a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Tremendo, tremendo, gloria a Dios. Entonces, bueno, esto literalmente es una comisión, y aquí prácticamente el capítulo 10 está hablando nuestro Señor Jesucristo, dando unas instrucciones, llenando de poder a sus discípulos y dejándoles saber lo que ellos iban a enfrentar en esta misión que les estaba encomendando. Una misión que era específicamente para los judíos, no era para los gentiles ni para los samaritanos, que también formaban parte de gentiles mezclados con judíos, y vivían en Samaria, entonces se les llamaba samaritanos, pero eran judíos mezclados con gentiles, y por eso no mucho eran del favor del pueblo judío, porque los consideraban también impuros, los consideraban de que no eran del pueblo de Dios. Mas en nuestro Señor Jesucristo venimos a ser también nosotros considerados hijos de Israel, y en Romanos, en el libro de los Romanos, Pablo lo explica. El pueblo de Israel es el olivo silvestre, mas nosotros fuimos injertados en ese olivo, pero no por nosotros ser injertados y formar una parte vital de ese nuevo olivo, hablando del pueblo de Israel como si fuera un olivo y un árbol, donde es injertado otro, el silvestre natural, y es injertado otro olivo, que somos el caso de nosotros. Entonces, que no tomamos en poco eso de lo que hizo Dios por nosotros al injertarnos en el pueblo de Dios, porque nosotros somos el Israel espiritual. Pero algunos se han tomado al ser ese Israel espiritual, haber sido adoptados como hijos de Dios, como que los hijos que son ellos por naturaleza, que lo escogió como pueblo de Dios, pero que andan sin reconocer al Mesías. Entonces, como algunos ya reconocieron, pero algunos otros no, como si ellos no tuviesen cierto valor, y por ahí más adelante Pablo también les está llamando la atención. O sea, no se vanagloríen, no se sientan mucho más que ellos, porque en realidad ellos son llamados, ellos son el olivo silvestre. Entonces, vamos a arrancar en el 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre espíritu inmundo. Pero entonces aquí nos vamos a tener un pequeño enfoque, porque luego nos habla de los que llamó, y literalmente fueron llamados. Recuerde que en la lectura de los capítulos anteriores vimos que algunos no fueron llamados, sino que se ofrecieron a seguirle. ¿Recuerdan? Cuando leímos que uno le dijo, quiero seguirte, pero déjame ir a enterrar a mi padre, y luego regreso, que estuvimos explicando de que Jesús le dijo, deja que los muertos entierren sus muertos, que él lo que refería era de que dejara esa situación, y todo tiene un precio para seguir a Jesús. Y luego aquí estamos viendo lo que él en las instrucciones está diciendo. Y de hecho, los que siguieron a Jesús, la historia también relata cómo fueron mártires a causa del nombre de Jesús, haciendo lo bueno, hablando del reino de los cielos, hablando del perdón de pecados, y eso los hizo merecedores de morir. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué piensa usted que se hicieron merecedores de morir sabiendo que estaban hablando del amor, de la paz, de la justicia? ¿Por qué
esas personas terminaron por matarlos. ¿No fue algo como similar a lo que le pasó a Juan el Bautista por estar hablando de verdad y confrontando a las personas con el pecado? Nos encontramos con personas que están llenas de odio, de rencor, y a la hora que usted los confronta con que se tienen que arrepentir, en vez de arrepentirse, pues terminan enojándose y agrediendo a las personas. Usted puede ver personas que están predicando y se acercan a otras personas. No, eso es mentira, porque anda diciendo eso, cállate, lo quieren callar a uno, pero ¿qué estoy haciendo? O sea, estoy hablando del amor de Dios. O sea, no estoy diciendo aquí, estoy hablando del plan de Dios, que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué me quieren callar? ¿O por qué me quieren agredir? Entonces vemos que hay culturas que prácticamente están cerradas y ven el cristianismo como un peligro de cambio cultural, pero es un peligro para el gobierno de las tinieblas, que mediante ese gobierno también que viene terrenal, porque recuerde que ahí nos estaba mostrando que el Estado y los gobiernos, en Mateo 4, cuando la tentación de Jesús le dijo que si postrado te adorares, daría el dominio sobre todas las naciones, como si Dios no tuviese poder sobre el mundo. Entonces ese llamado fue todo voluntario. Recuerde que cuando llamó a Pedro, ellos estaban pescando y les dijo, hey, vengan en pos de mí, los haré pescadores de hombres. A Mateo estaba cobrando tributos y le dijo, ven y sígueme. Hay una porción bíblica que habla de un joven rico que lo quiso seguir. Le dijo, guarda todos los mandamientos. Sí, yo guardo todos los mandamientos. Honro padre y madre y todo lo guardo, pero dice, haz una cosa, ve y vende todo lo que tienes y ven, sígueme. Y dice que este joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones y pues no quería pagar el precio de eso. Y algunos de los discípulos tenían mucho más que dejar, algunos podían regresar a lo que dejaban, pero por ejemplo en el caso de Mateo no lo iba a poder dejar y luego decir, no, esta situación no funciona, entonces vuelvo a cobrar impuestos. No, ya una vez había hecho eso se consideraba como una cierta traición en el Imperio Romano, dejar de trabajar para ellos. Entonces no era como que pues, estoy trabajando para ustedes y dejo el trabajo y luego voy a regresar. No es así. Y en muchos de los casos, hoy en día, si usted deja un trabajo, tiene que ser muy buen trabajador para que después usted de pronto no le resulte donde fue a trabajar y diga, hey, quiero regresar, me dan oportunidad otra vez. Digamos un 10% le dan el chance de que vuelva a trabajar. Entonces hay un precio que pagar para seguir a Cristo. Entonces aquí vemos que estos pecadores eran unos pescadores, yo qué pecadores, bueno, todos pecadores, sí. Pescadores, activistas políticos, cobradores de impuestos, llamó a gente común y corriente, hoy en día lo sigue llamando, pero también llamó a un Saulo de Tarso, que era un joven que en ese tiempo era instruido por Gamaliel, un maestro de la ley de todo el Antiguo Testamento, de los profetas, bien preparado, letrado, tenía la ciudadanía romana, hablaba griego, hablaba arameo, o sea, era un hombre bien preparado. Por ejemplo, Lucas, que aunque no estuvo como discípulo de Jesús, luego Dios le hace un llamado y él termina escribiendo el Evangelio según San Lucas y también el libro de los Hechos, se lo atribuyen a Lucas, un médico, bueno, entonces aquí seguimos, dice que los llamó y les dio, ¿qué? Autoridad sobre espíritus inmundos, o sea, les dio el poder sobre las huestes espirituales de maldad. O sea, hay poder en Jesús y ese poder a través del Espíritu Santo se nos es otorgado a nosotros, por eso es que no hay que tener temor de lo que pueda hacer el demonio o que vengan aquí como la vez pasada, que yo vengo en nombre de Lucifer y de Satanás y yo, ay no, pues qué miedo, como que yo no conociera quién es Dios, pero mucha gente, si alguien le sale con una cosa es, ay no, o si te llegan a amenazar y todo, porque igual son personas que están poseídas bajo el poder demoníaco y lo que hay en la mente y el corazón de ellos es robar, matar, destruir, y entonces de tiempo en tiempo Satanás ve, mira a ver cómo, en qué posición está o qué conocimiento tiene de que yo pueda venir a hacerle un daño, alguna maldad, o sobre el final. También de la lectura del día de hoy vamos a ver de qué dice, no tengas miedo. Sobre el final
Ellos podrán decir de que nos van a matar, nos van a azotar, niega a Jesús, pero ahí donde entra ese versículo de que si le negamos, Él nos va a negar delante de mi Padre. Ahorita les voy a testificar lo que me pasó con ese versículo. Porque recuerde que en Efesios 6 habla de la armadura de Dios y hay un versículo que dice que el poder del Espíritu Santo, la espada del Espíritu Santo se basa es en la palabra. Entonces, si usted lee la Biblia, eso le va a dar poder al Espíritu Santo y va a ser esa espada para defendernos en contra del maligno que viene a borbandear nuestra mente con pensamientos, con deducciones, que ahí donde es el campo de batalla, y si nosotros tenemos conocimiento de la Biblia, entonces vamos a poder vencer esas circunstancias. Bueno, entonces llamó a Pedro que era Simón Pedro, y Andrés su hermano, pescadores ellos, Jacobo y Zebedeo y Juan su hermano, pescadores, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, habla de que es el publicano, o sea, el que trabajaba con el imperio romano. Por eso le colocaron el sobrenombre de publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, de sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, de Canaán, y Judas Iscariote, el que también le entregó, que después vemos que él era el tesorero, el que andaba ahí indispuesto porque hubo una mujer que gastó el salario de todo un año para comprar nardo puro, un perfume súper caro. Pues tan caro que era el salario de todo un año. Imagínense ustedes lo que puede ganar una persona ganando el salario mínimo. Pongamos el salario mínimo en 1.800.000, 2 millones ahora, por todo un año. Son, ¿cuánto? 24 millones. Y se lo gastan en un perfume y lo derraman en los pies del maestro. Es un bien que era necesario, que luego lo vamos a estar leyendo también, que era necesario hacer porque lo estaba preparando para la sepultura, dijo Jesús, y Judas estaba enojado. No, mejor lo hubiéramos vendido, repartido el dinero a los pobres, pero en realidad la intención de él era otra. Bueno, entonces aquí nos habla de ese llamado a los 12. Entonces a estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, miren las instrucciones, por camino de gentiles no vayáis y en ciudades samaritanas no entréis. ¿Pero por qué? O sea, ellos no tenían derecho a ser sanados, a ser liberados de los demonios, a ser, disfrutar del reino de los cielos. Pero primeramente, por eso es que en Juan capítulo 1 dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. ¿Por qué? Porque la misión era prácticamente primeramente con el pueblo, tratar con Israel, con el pueblo judío. Después, en la misericordia de Dios, se extendió esa misericordia, ese favor hacia todos, porque en realidad el pueblo judío, ese pueblo santo, tenía un llamado, era como de ser esa luz en medio de todo el mundo, que iluminara a todo el mundo y nos sacara de las tinieblas. Porque recuerde que cuando usted enciende una luz, está todo en tinieblas, oscuro, usted enciende una luz y se puede usted observar que la luz pasa aún por debajo de de los orificios de la puerta, por ahí se pasa la luz. Yo me río porque aquí en uno de los baños, prende uno, hay una puerta, está la puerta de la habitación de mi hija, y pues la habitación de ella me dice, papi, acuérdate de apagar la luz, porque se filtra la luz por ahí y nos fastidia la luz que se mete por ahí. Yo, pero ¿cómo es posible? O sea, está pasando una puerta, pasa la otra puerta y entra a la habitación de ellos. El poder de las luces es algo que pues yo creo que muchos de ustedes hemos podido experimentar, y algunos que tenemos ya más añitos, poder ver el poder de una luz iluminando un camino, los que estábamos en el campo, una linterna o con una vela, si a alguien le tocó, no había dinero para comprar las pilas para la linterna, entonces lo que se compraba era una vela, y con la vela íbamos alumbrando porque había noches muy oscuras, pero una sola luz de una vela ya iluminaba nuestro caminar. Y bueno, entonces mucho más nosotros que tenemos la luz de Cristo podemos iluminar el caminar de muchas personas. Pero si nos quedamos en casa, entonces pues iluminamos los de la casa, pero es necesario iluminar más afuera, porque somos la luz del mundo, no solamente la luz de la casa, sino la luz del mundo. Pero tampoco podemos pretender ir a alumbrar el mundo y no iluminar nuestra casa, porque entonces como que eso no tiene sentido. Bueno, entonces no entró
en camino de gentiles, que eran los que no eran judíos, el resto del mundo, ni en la ciudad de Samaritano, y Samaria estaba ahí cerca. Los samaritanos, no entréis. Y esto fue una primera orden a sus discípulos, y esos eran judíos todos, y no se llevaban con los samaritanos. Entonces esta era una misión donde prácticamente ellos tenían que aprender a fluir en el poder de Dios, y primeramente se les iba a hacer más fácil con su propia gente. ¿Dónde puedes orar con más fervor y con más amor y poder servir en el área financiera si no es en su propia casa y en su familia? A no ser de que su corazón esté muy lleno de egoísmo. Pero si un familiar muy cercano, un hermano, un primo, un tío, tiene una necesidad económica, es más fácil de que usted lo supla por el hecho de que es familia, a una persona que ni usted conozca afuera. Decir de que usted le va a ayudar financieramente a cubrir su necesidad. En la casa de mi tía están pasando necesidad y necesitan un mercadito. Pero en la casa por allá, Julián, yo conozco a alguien por allá que está pasando necesidad. ¿Usted a quién va a escoger primeramente? Lo más lógico es que usted le ayude primeramente al que conoce, al que es parte de su familia. Ya después, si tiene mucho más, pues también le va a servir a esa otra persona. Entonces aquí prácticamente era un enfoque al pueblo de Israel, pero ese enfoque luego se esparció para todo el mundo mediante sucesos que le acontecieron también a nuestro Señor Jesucristo, porque Él había sido enviado primeramente a ellos, pero el plan de Dios fue luego expandirlo hacia todo el resto. Entonces digo, no entré, sino y antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El enfoque era en ellos. Y yendo, predicar, diciendo, o sea, le está diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es algo que hay que retomar. Yo por general las veces que he tenido la oportunidad de predicar en público, eso es lo que digo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos, porque el reino del cielo se ha acercado. ¿Por qué? Porque estaba hablando acá con la novia de mi hijo, Samuel Melanie, estaba hablando precisamente de cómo el reino de Dios se acerca cuando nosotros predicamos, cuando hablamos de Jesús, de su amor, de ese reino, y hablamos de ese rey que nos ama. Entonces estamos hablando de un reino de amor. Ese rey que nos trae paz, entonces es un reino de paz. El reino que trae, el rey que da sanidad, que sana a los enfermos y que liberta a los demás. Entonces un reino de libertad, un reino de sanidad. Venga a nosotros tu reino, ese reino de misericordia, ese reino de compasión. Ese rey es el que nos da todo eso y nos da eso, una comisión de llevar ese reino. ¿Y qué hace ese reino? Ese reino dice, sana enfermos, ese es limpiar leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Pero usted dice, pero yo nunca he visto esa situación, he visto quizás gente que ha dicho, Dios me sanó, Dios esto, pero yo nunca he visto una resurrección o algo así. Es que es conforme la necesidad del hecho y con el propósito de que Dios necesite ese milagro. Porque muchas veces la gran mayoría de esos milagros es porque a través de ese milagro hay gente que cree, hay gente que le es necesario. Recuerde la lectura pasada cuando esas personas llevaron ese enfermo paralítico y dijo, tus pecados te son perdonados. Pero todos murmuraron, ¿quién es este que perdona pecados? Pero digo, ¿no les parece bien que yo tenga ese poder? Pues para que vea que el Hijo del Hombre tiene aún más poder, pues le digo a este paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Entonces eso sí impactó. No impactó la sanidad espiritual, pero sí impactó el milagro de que, entonces muchas veces es lo que pasa, que Dios ve nuestra humanidad, entonces nos tiene que impactar en lo físico, en lo que vemos, porque somos muy visuales y de oír las cosas, pero las cosas espirituales las tomamos a veces ligeramente. ¿Y qué es lo que nos va a dar vida eterna? ¿Son las espirituales o las terrenales? Los que enferman y son sanados acá en este momento, sobre el final van a volver a enfermar o de alguna manera van a morir. Y ese morir es solamente el nacer para una eternidad si está en Cristo Jesús. Pero si muere sin estar en Cristo, entonces va a ser diferente. Por eso el apóstol Pablo nos dijo, el morir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces cuando nosotros como cristianos entendemos la importancia de morir, que en verdad no estamos muriendo porque somos cristianos, sino que estamos naciendo para la eternidad, entonces recibimos consuelo.
un reino de consuelo. El reino de los cielos se acerca a nosotros. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. Mas Satanás viene a robar, a destruir y a matar, a quitarnos la fe, a quitarnos la alegría, a quitarnos el gozo, a poner envidia, a traer disensión entre hermanos, entre padre e hijo y eso. Pero igual, en un momento determinado, cuando esas personas recibían la gracia de Jesús, es lo que va a pasar, lo que vamos a leer enseguida más adelante. Entonces dice, resucita muertos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. O sea, les ando, es de gracia, o sea, de gratis. Ustedes han recibido mi llamado, les estoy dando este poder y algunos de ustedes lo que han experimentado primeramente al tener un encuentro con Jesús era ser perdonados de sus pecados. Pedro, todos ellos pecadores, pescadores, pero igual también pecadores. Entonces fueron llamados al arrepentimiento y Jesús los llamó y aceptaron el llamado, entonces empiezan a caminar y a ser formados por nuestro Señor Jesucristo. Y es un caminar donde prácticamente vamos a ver más adelante, donde incluso estaban predicando y algunas personas no les estaban aceptando la predicación y ellos pidieron orar para que descendiera fuego y consumiera. Y dice, no, yo he venido es a salvar. Yo he venido a salvar. Yo no he venido a destruir, sino a salvar lo que se ha perdido. Entonces los discípulos estaban siendo tratados con eso. Incluso recuerden cuando Jesús fue arrestado, que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. ¿Por qué? Porque todavía estaban en ese proceso. Y de impulsos, de emociones, Pedro dijo, yo moriré junto contigo. Y luego Jesús le dijo, antes de que cante el gallo, me habrán negado 3 veces. Entonces, y así fue, lo negó, pero luego lleno del Espíritu Santo, Pedro predicó, fue hasta Roma y de hecho fue crucificado y pidió que lo crucificaran no de la misma forma de Cristo, sino en inversa, volteada. Entonces, dice, da de gracia, o sea, de gracia lo recibieron y, o sea, no hay que cobrar por las cosas de Dios, o sea, no hay que cobrar. Si alguien le quiere cobrar y le ofrece un milagro y un cosa de sanidad, no es de Dios pagar por esas cosas. No es de Dios pagar por las cosas que Dios ha dado para que sirvamos a la comunidad. Personalmente les digo y lo aseguro que no debería de pagar por nada, ni por un bautizo, ni por un matrimonio, por nada debería usted pagar en el servicio eclesiástico, en el servicio ministerial, no debería de pagar por nada. Usted en gratitud, quizás de una ofrenda, quizás pues se congrega y pues participa de diezmar, ofrendar para lo que es el servicio y se le explica el por qué. Hay que pagar la luz, hay que pagar ciertos servicios. Si es en un lugar anteriormente, pues era una sinagoga y lo que se hacía era el servicio sacerdotal, cubrir los gastos de alimenticios y todo eso, porque esa era la porción de los sacerdotes y levitas. Pero en este tiempo, pues algunos se dedican a centros de rehabilitación cristianos, a cuidar de huérfanos, de viudas, pero si no hay tal cosa, entonces es para ayudar en algunos otros ministerios que se estén formando en otros países y aún dentro de la misma iglesia, pero cuidando primeramente de las ovejas, cuidando primeramente de las personas que somos la iglesia. La iglesia de Cristo somos nosotros, no es el edificio, somos nosotros. Resucita muertos, endemoniados, no os probáis de oro, ni cobre, ni en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de túnicas, ni de calzado, ni de bordón. O sea, vayan limpios, porque el obrero es digno de su alimento. Para esta parte les está dando esta instrucción, pero después le dio una instrucción. Ahora sí, pruébasen de todo esto, porque les va a ser necesario. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informados de quién ella sea digno. O sea, llegaban, analizaban las personas y informarse era empezar a preguntar si alguien ya estaba simpatizando o si había alguien devoto que le gustaba estar estudiando el Pentateuco todo el tiempo, que era bien metido en la sinagoga, si fuera maestro, y poder ir a hablar con una persona y decirles, dice, si es digno de posar posad allí hasta que salgáis otra vez de ahí. Y al entrar en la casa, saludarla. Y si fuera digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz volverá a vosotros. Cuando uno llega a una casa, es decir, la paz de Dios sea en esta casa.
Y si usted recibe esa paz, dice que era digna y que lo iban a alojar. Y si, ese era muy común y culturalmente que las personas alojaran a otras personas, pero en el pueblo judío, o sea, en el mismo caso, era muy usual eso. A través de las cosas que han sucedido por maldad en el corazón del hombre, es que ya casi no se ve eso. Pero en tiempos antiguos era muy dado de que alguien llegara, pasara y de pronto vino la noche y ya está muy tarde. No, no, vecino, no se vaya. More aquí, quédese aquí, mañana se va. O siga su camino, llegan personas, ay, nos van a dar oportunidad de dormir aquí esta noche. No, ¿cómo no? Ahí mismo mandar a los trabajadores, vaya, píquele cuido a las bestias o cañita, déles agüita y ustedes vea, alójense aquí en esta habitación. Era muy común eso. Ahorita pues prácticamente casi nadie abre las puertas de la casa para alojar a alguien y se están perdiendo de alojar a ángeles, dice la palabra de Dios también por ahí, de que algunos alojaron ángeles en sus casas sin darse de cuenta. Entonces luego dice, y al entrar a casa saludarla, la paz, esa paz en ese hogar, se volverá a nosotros. Mas, si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibe, o sea, si alguien le dice no, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella ciudad, casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. O sea, si usted llega a una ciudad, yo llego, supongamos Altamira o cualquier parte así, porque cuando eran ciudades estaban más fáciles de recorrer, eran ciudades más pequeñas. Y dice, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos y convertidos, porque el reino se ha acercado, dejen ese proceder, y empezamos a hablar del amor de Dios y todo, y sobre el final la gente está reacia a eso, no se le ve un cambio. Pues sobre el final el castigo que Sodoma y Gomorra dice que recibieron, ¿cuál fue ese? Fue fuego y azufre que descendió del cielo, porque Dios estaba indignado por la corrupción de esas dos ciudades. Era tanta la maldad, eso lo vemos en Génesis. En Génesis podemos leer la historia de Sodoma y Gomorra, como la homosexualidad y toda perversidad, sodomismo. De ahí viene la palabra sodomismo, que es el abuso de los niños o las orgías, todo este desorden sexual. Entonces eso era abominable a Dios. Entonces, como castigo mandó fuego del cielo que consumiera estas dos ciudades. Bueno, y entonces dice que va a ser peor el castigo para esas. Luego Jesús les va a advertir, bueno, también pueden ser perseguidos a causa del reino de los cielos, pueden ser perseguidos. Y aquí, yo les envío como ovejas en medio de lobos. Imagínense usted unas ovejas en medio de lobos. O sea, van a ser presas. Le está diciendo, ustedes van como ovejas. Entonces, de una vez le está ilustrando algo que era común para ellos, porque vivían en una zona pastoril donde mucha gente pastoreaba ovejas. ¿Y de qué las defendían la mayoría de pastores? De lobos, de leones, de osos, pero sobre todo de lobos. Entonces dice, los enviaré como ovejas en medio de lobos. O sea, van a correr peligro, mucho peligro, porque a ver, lobos, dice, sé pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Habían dos atributos ahí, dos formas de ser, ¿qué? Prudentes, la prudencia, y luego la sencillez, la humildad. O sea, en un momento determinado era de bajar el nivel, ser prudentes y ser sencillos. Hay una parte donde samaritanos, en una de las películas que presentan de Jesús, que están por Samaria, están pasando ellos y pasan unos samaritanos y los escupen. Y algunos de los discípulos de Jesús quieren ir encima como, ¿por qué nos están escupiendo? ¿Por qué nos están agrediendo? Y iban a ir como en contra de ellos con ganas de pelear. Y dicen, no, paren, a eso no hemos venido. O sea, hay que sufrir el agravio. Por eso Jesús luego les dijo, amar a los enemigos. Si alguno te pide que le lleves una carga por 1 milla, llévasela 2. Si alguno te pide prestado, no se los neguéis. Amad a vuestros enemigos.
El que te dé en un lado de la mejilla, póngale la otra mejilla. Y eso era algo revolucionario porque ellos venían del Antiguo Testamento donde era ojo por ojo, diente por diente, y los enemigos era guerra, destrucción, y vamos a levantar un reino, pero un reino terrenal como el que le hizo David, que fue un imperio. Israel fue un imperio en el tiempo del rey David y el rey Salomón. Todo el Medio Oriente prácticamente era posesión de Israel. Bueno, luego dice, he aquí yo envío a ovejas en medio de lobos, pues prudentes y luego y guardaos de los hombres, porque os entregarán en los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y básicamente eso fue lo que vimos. Eso en el libro de los Hechos nos relata que a Pablo le aconteció eso, a Bernabé, a ellos, incluso Pablo una vez lo dejaron casi que por muerto, porque estaba predicando, y los mismos judíos celosos de que estaba predicando a Jesús como el Mesías, y prácticamente la necesidad de aceptar que él era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces se llenaban de celos, de envidia y pues hacían azonadas y se iban en contra de ellos y los apedreaban. Lo apedreaban porque los llamaban blasfemos, porque Jesús era el Hijo de Dios. Incluso Pedro los confrontó, a este que vosotros crucificasteis, en el libro de los Hechos. Dios le ha placido tomarlo por Hijo y Redentor de todos nosotros. Entonces, a raíz de todo eso, sufrieron mucho esas situaciones. Y aún ante gobernadores, y les daría yo un tip, que sería leerse el libro de los Hechos. Muy bueno que pudiesen leer el libro de los Hechos como tarea. Se los dejo que pudieran leer un poco el libro de los Hechos, y ahí van a ver ustedes situaciones donde realmente fueron entregados a concilio, donde fueron azotados. De hecho, el primer mártir cristiano fue Esteban. Fue Esteban. ¿Y quieres contarnos un poquito qué fue lo que pasó con Esteban? Les voy a presentar a Melanie, que nos va a contar un poquito. A ver, ahí estás, Melanie, cuéntanos un poquito qué pasó con Esteban. No le dé pena, dale. No, me dio pena. ¿Qué fue lo que pasó con Esteban? Él estaba los sacerdotes lo cogieron y lo querían, que lo terminaron fue apedreando, ¿cierto? Sí. Entonces, a ver, les explico que eso es para que ir botando un poquito así la pena, para que la conocieran. Entonces Esteban lo llevaron ante el concilio, lo llevaron ante los sacerdotes, y en el libro de los Hechos, vamos de una vez, busquémoslo ahí mejor para que no les cuento solo la historia, sino que por medio de la palabra de Dios miramos qué pasó con Esteban. De hecho, Esteban les hace un relato bíblico. Esa mera parte de Esteban deberían de hacerse la tarea de leerlo, porque en verdad él hizo un relato de toda la Biblia, les hizo un resumen impresionante de toda la Biblia de ellos. ¿Dónde está? ¿Ya lo encontraste? Sí. Hechos 7, 54. Ok. Hechos 7, 54. Sí. Okay. Dice que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saulo, que este fue el que luego tuvo un encuentro con Jesús mismo, y terminó siendo Pablo el que escribió las cartas a los Corintios, a Efeso, a los romanos, el apóstol Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta
este pecado y habiendo dicho esto, durmió. Ese durmió fue que murió. Y me toca mucho esto porque esto fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo también en la cruz. Que perdónalos porque no saben lo que hacen. Así Él también lo estaba haciendo. Entonces, miren ese capítulo y ténganlo en cuenta. Es muy bonito que lo puedan leer y van a aprender también un poco del capítulo 7. Y lo pueden leer desde el 6, un poquito más atrás en el 6. Ahí en el 6, a partir del versículo 8, lo pueden empezar a leer y va a ser toda la historia de Esteban. Es muy, muy bonito. Van a aprender mucho sobre el Antiguo Testamento porque él prácticamente está haciendo un resumen. Bueno, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y esto se vio mucho fue con el Imperio Romano y la persecución al pueblo cristiano, que muchos padres entregaron sus hijos, los hermanos a sus hermanos, porque algunos de ellos ya eran cristianos, pero algunos otros no. Entonces, como vino esa persecución, entonces algunos negaron a Cristo. Por eso también de una vez estaban siendo advertidos, sino que lo que yo les estoy comentando históricamente fue comprobado de que esto ocurrió. Porque es cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que el Hijo del Hombre, que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, mas su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, el siervo, y al siervo como su Señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, recuerde que cuando leímos anteriormente, dice que por el principio de los demonios estaba echando fuera a los demonios, pero le estaban relacionando con demonios. Entonces él por eso dice, le llamaban Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, y esto es algo que se aplica. Hay veces personas que hacen cosas en lo oculto y luego va a terminar saliendo a la luz, que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que os digo al oído, proclamarlo en las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea, los estaba confrontando de que no tuvieran temor en el momento que les dijeran, niega a Cristo. Entonces, de una vez, ahí mismo, les da este poder, esta autoridad, y aún de tener valor a la hora de enfrentar a alguien que te quiere matar. Dice, no tengan temor. Si los quieren matar, no tengan temor porque los quieren matar, sino que tenga mejor temor al que puede destruir el alma y aún el cuerpo en el infierno. Bueno, dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, con todo ni a uno de ellos cae en tierra sin que vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más vale vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confíe delante de los hombres, confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces mire que ahí prácticamente estos 2 versículos, estas 2 porciones que Jesús le está diciendo en el mismo instante, van muy entrelazadas. O sea, no tengan temor si los quieren matar. Más bien témele a Dios, que te puede echar en el infierno. Y si ustedes me niegan delante de los hombres, yo los negaré delante de mi Padre. Pero si ustedes no me niegan, ¿yo qué? Dice, yo no les negaré, yo les confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces, muchos de las formas que Satanás ha querido amedrentar y hacer de que la gente
Niegue a Jesús es a través de la amenaza de muerte y aún con la misma muerte. Niega a Jesús o te mato. Máteme, máteme. De hecho, muchos han muerto porque no han negado a Jesús. Y algún testimonio de Pablo Olivares, que en México lo secuestraron y él era un cantante rockero secular y enojado con Dios, más su mamá y sus oraciones lo guardaron y siempre le decía que oraba por él y en ese momento le dijeron, ¿crees en Dios? Dice que le tenían un rolo en la cabeza y dijo, ¿crees en Dios? Y él estaba siempre negando a Dios y cantando secularmente todo eso y en ese momento dijo, sí creo en Dios, o sea, tuvo un momento de arrepentirse y pensar las cosas y le dijo el hombre, si hubieses dicho que no creía en Dios te hubiera matado, pero lo dejó y gracias a Dios que a través de eso luego regresó a Argentina, él es argentino y ahorita anda testificando del poder de Dios en las iglesias, dejó de cantar secularmente y ahora le canta a Dios, adora a Dios y da su testimonio. Gloria a Dios, entonces no podemos negar a Dios. Yo creo que ya nos acabó el tiempo, chido, ya nos pasamos, oramos. Señor Padre Santo, Padre amado, bendito Dios, te doy gracias. Hemos velado una hora, Señor, hemos estado aquí. Te doy gracias por la compañía de Melanie. Te doy gracias por todos mis hermanos en la fe, amigos, familiares, Señor, que a través de este video somos bendecidos, a través de este estudio, Señor, más bien somos bendecidos, Señor. Gracias. De gracia recibimos, de gracia damos, y te pido que podamos esparcirlo a otras personas, a otros pueblos, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pido que nos des descanso, que podamos descansar en paz, meditar en lo que tú nos hablas. Te doy gracias por cada uno de ellos. El que necesita sanidad, sánale. El que necesita ser libre, Señor, libértalo, Señor. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que descansen esta mañana.